Buenas noches. Espero que esta grabación sí se haga porque ya va a ser la tercera. Y primeramente Dios, que esta sí se quede. Bueno, hablábamos hace un momento, voy a iniciar, sobre lo que son la catequesis, refiriéndonos a la niñez y a la adolescencia. Vamos a tocar este tema. Aunque ustedes ya ahorita están en esta fecha del 20 de mayo del 2019, ustedes ya están iniciando el día de hoy ya la tercera semana. Ya realizaron las primeras 4 actividades, he revisado solamente 2. Espero el día de hoy poder ingresar o mañana para revisarles las otras dos actividades de la semana segunda, donde ustedes ya hablaban sobre la adolescencia. En esta videoclase quiero darles elementos para el trabajo final que van a realizar y profundizar un poco más en lo que nos compete a nosotros como catequetas en cuanto al desarrollo humano en la etapa de la niñez y de la adolescencia. En esta pequeña presentación que les preparé, quiero iniciar pues diciéndoles cuál es la finalidad de que hagamos este estudio. Hoy es el día del psicólogo, felicidades a los psicólogos, no sé si por aquí hay algún psicólogo, pero si lo hay, pues felicidades. Nosotros no debemos de olvidar nuestro enfoque como catequetas, ¿verdad? ¿De qué nos va a servir a nosotros conocer el desarrollo, las etapas del desarrollo humano de las personas? Ya en el foro y en algunas de sus actividades ustedes estuvieron contestando, dando sus aportaciones y casi la mayoría todos están muy bien. O tienen idea pues de hacia dónde queremos caminar. Conocer y comprender las características físicas, psicológicas y sociales del niño y del adolescente pues nos van a ayudar, como lo afirmaban ustedes, para poder comprender qué es lo que pasa en esas edades, qué es lo que sucede, tanto de manera biológica, o sea, lo físico, lo psicológico, lo social, lo emocional, lo cognitivo, y de ahí tomar herramientas y elementos que nos pueden ayudar a entrar en contacto con la persona que tenemos enfrente. Poder conocer qué es lo que sucede en su interior para ir construyendo como andamios, ¿verdad? Cómo es que aprende, cómo es que ve su entorno, qué es lo que necesita, cuáles son sus preguntas que tiene para la vida y revisar de nuestra parte como catequeta si estamos respondiendo, si estamos acompañando, ¿verdad? A esa situación, ese estado de vida. Y desde luego, para acercarnos a su religiosidad. Conocer algunas de las tareas de la catequesis con niños y adolescentes, pues nos va a ayudar desde luego a crear esas nuevas experiencias de catequesis. No voy a entrar, puesto que en las cualidades y características, puesto que ustedes ya lo desarrollaron, solamente agregué algunas cosas que no todos tomaron. La mayoría habló sobre lo del crecimiento, sobre las fuerzas, las capacidades. Entonces no es necesario que yo retome esto. Solo mencionar un poco acerca del desarrollo. Quiero checar que sí esté grabando porque ya había yo grabado esta clase. Bueno, entre los 6 y los 13 años, aquí esto me parece importante, tiene lugar el crecimiento de las conexiones entre los lóbulos temporales, estos que tenemos hacia los lados, tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo. Fíjense lo que sucede allí.
es donde se maneja principalmente lo que tiene que ver con la audición, con el lenguaje, con la, con la memoria. Y esas conexiones, ese crecimiento de las conexiones que hay entre los lóbulos y el parietal, esta parte de aquí, que es la que conecta, la que maneja las sensaciones, la percepción, la conciencia corporal, el darse cuenta de lo que siente, de lo que está pasándole, sucede precisamente en esta etapa, entre los 6 y los 13 años. Es decir, empieza a haber esa conexión, a darse esa conexión entre lo que siente, lo que percibe y con lo que él habla, con lo que él expresa. Entonces, veamos la importancia. Hay adultos, jóvenes de muchas edades en donde no puede haber, no existe, fíjense, pareciera como si se hubiera cortado. Muchas personas tienen emociones y no saben identificarlas. A esto me refiero. No hay ese enlace y no hay esa comunicación entre lo que yo quiero expresar, lo que estoy sintiendo y no poder hacerlo, porque precisamente estas conexiones por otras situaciones pues en su vida que hubo ese truncamiento, no hubo esa conexión, o más bien fue eliminada, fue limitada, fue dañada. Recuerdo cuando yo estaba chica que a veces yo quería, se me antojaba un dulce, se me antojaba algo que estaban comiendo y yo inocente pues a veces eh, pedía y mi mamá o alguien que estaba a un lado de mí me llamaba la atención y me decía que no. Y si las personas me ofrecían, no, ¿qué tiene, señora? Dele a la niña, mire, se le antojó. Recuerdo que decía, no, no le gusta. No, ya comió. Y recuerdo que yo dentro de mí decía, no, pero sí me gusta, yo sí quiero. Pero veía la expresión de mi mamá y decía, no, no está bien. Y entonces de alguna manera eso se empieza a truncar. Y entiendo ahora que haya adultos que le preguntan, ¿y a ti cuál es tu helado favorito? Y no puedan determinar y decir, ¿cuál es mi helado favorito? ¿Cuál es el color que me gusta? ¿Cuál es la música que me gusta? Puesto que no hay esa conexión. Bueno, de algo así es de lo que trata este crecimiento de las conexiones entre los lóbulos y el lóbulo temporal y el parietal. Los cambios de grosor que hay en la corteza cerebral también que se da en esta etapa, donde nos vienen a hablar que ya hay más conexiones sinápticas, donde las neuronas al entrar en contacto con otras y van así como arañitas, así juntándose con unas con otras, nos van hablando de que hay un crecimiento, hay un aprendizaje, se están habilitando otras capacidades pues de la persona. Esto pues en cuanto a el desarrollo físico, del desarrollo cognitivo, únicamente lo que viene con color marrón, como cafecito, se refiere un poco al desarrollo cognitivo, pero de una niñez temprana, no media, que quise ponérselo nada más como para completarles el panorama de lo que ustedes ya elaboraron en sus actividades. Ustedes empezaron a hablar porque así lo pide la actividad de los niños de la edad media, de la niñez media, no, de la edad media. Oh, maestra. Bueno, y completarles esto sobre de los 3 a los 6 años. Es lo único que van a encontrar diferente. Ustedes ya hablaron sobre estas cualidades y dieron muchas más, ¿verdad? Solo menciono algunas en donde no todos lo tocaron. Igual en el desarrollo psicosocial, repito, lo que está con color marrón es de la etapa
de la niñez temprana de los 3 a los 6 años. Paso rápidamente porque esto ustedes ya lo vieron y ya tomaron las cualidades que son importantes para el trabajo como catequetas, que es el que nos compete. Hay una pregunta, ¿todos los niños se desarrollan de igual manera? Desde luego que no, existen influencias que determinan su desarrollo, como la herencia, el ambiente y la maduración. La herencia, esos rasgos característicos innatos heredados de los progenitores, el ambiente, la totalidad de las influencias sobre el desarrollo que no son heredadas, sino fruto de la experiencia y la maduración. Quiero decirles esto que es una muy buena noticia y lo quise retomar porque es algo que sí tiene que ver con la catequesis. A veces pensamos que cuando ya las características están determinadas por los genes, por el mismo ambiente, se van a crear patrones de conducta que ya, ya es como si fueran un determinismo, ¿no? Y no necesariamente hay dentro de la genética, se ve que aún en los ambientes, cuando el papá y la mamá, por decir, heredan a sus hijos el gen de la diabetes, del cáncer, de alguna enfermedad, hay un medio ambiente celular, también dentro de la misma persona, dentro de su propia estructura, en donde de acuerdo a como sea ese medio ambiente, puede o no detener que no se habiliten o no se activen las condiciones para que se llegue a esa enfermedad. Hemos escuchado cada vez con mayor frecuencia que el cáncer que ya es heredado por una disposición genética y que situaciones como el odio, los rencores, amén de más cosas químicas y físicas, biológicas que influyen en la persona, van a detonarlo, pero igual puede detenerse alimentándose y cuidándose y rodeándose de pensamientos y sentimientos y emociones sanas, como el perdonar. Por eso lo mencioné, que aunque pueda estar determinado por la carga genética, algunas situaciones, es decir, un niño que viene de la calle, un adolescente que estuvo en situaciones terribles, o sea, de acuerdo al medio ambiente puede esto cambiar y puede o no habilitarse o deshabilitarse esa carga genética en el caso que fuera pues negativa. Entonces esto es algo que es importante como para que lo tengamos en cuenta pues para nuestra tarea como catequetas. Entonces, por un lado, ya ustedes desarrollaron las actividades. Si se fijaron, yo únicamente mencioné a los niños porque no he revisado lo de los adolescentes que ustedes ya para esta fecha ya debieron de tenerlo. Si no lo retomaron de manera profunda, en la siguiente videoclase yo lo retomo, no hay ningún problema. Pero únicamente me enfoqué en la niñez media, cualidades del desarrollo físico, psicosocial. No hablé de lo religioso y entonces vamos a hacer como esa articulación con las teorías del aprendizaje. Tenemos cualidades y características del desarrollo humano. Eso ya lo tenemos como visto, ya hicieron sus tablas. Ahora quiero que traigamos a la memoria autores como Jean Piaget, John Dewey, Eric Fromm y María Montessori. Hay muchos más, pero para esta primera etapa de con los niños,
me gustaron estos 4 autores, que los vamos a tomar sus teorías para realizar un ejercicio. Cuando veamos los de adolescentes, no sé si en esta videoclase lo alcancemos a ver, pero si no, de menos quiero dejarles otros autores por si también lo pueden leer. Para trabajar con adolescentes hay un autor que se llama Henry Wallon, otro que se llama Johann Friedrich Herbach y uno más que es George Kirchensteiner, algo así se pronuncia. Estos autores yo los elegí para retomar sus trabajos. Espero que conozcan sus trabajos de ellos y los hayan visto cuando vieron las teorías del aprendizaje, cuando vieron los modelos educativos, por ahí de tercero o cuarto cuatrimestre. Y si no, de todos modos yo le doy una semblanza, un panorama así general. Entonces vámonos primero con los de los niños. Dentro de de este autor de las generalidades de Jean Piaget, pues él que nos habla, él distingue 2 etapas en lo que es la infancia y la niñez. Para Jean Piaget, las etapas y periodos que el niño vive van sucediéndose y dan paso a otro periodo conforme el niño asimila, diferencia y responde. Conforme el niño va llegando a estos momentos, Jean Piaget, sabemos, él se puso a experimentar con sus hijos, empezó a observarlos, se daba cuenta, jugaba con ellos y se daba cuenta cómo ellos iban aprendiendo, iban cambiando, iban creciendo, y entonces es con ellos con quienes ellos empiezan. También esto lo menciona Papalia, ustedes lo mencionaron casi todos, lo que ocurre en las etapas de la operación, con operaciones concretas, que es a las que se refiere el libro de Papalia y la clase que estamos viendo de la niñez media. Nosotros estamos viendo la niñez media de los 6 a los 12 años, ¿verdad? Esos ejercicios tan divertidos me parece a mí, pero tan importantes, de cómo ver un niño que le muestran 2 bolitas de plastilina del mismo tamaño y él las ve y dice que son iguales, y delante de él una de las bolitas de plastilina se empieza a tallar y hacerla como una salchichita, la plastilina, y luego se le pregunta al niño, ¿cuál está más grande? Y él, ¿cuál pesa más o cuál tiene más plastilina? Y él, aún viendo que era la misma plastilina, dice que la que se hizo rollito tiene más plastilina. No alcanza. Allí Jean Piaget nos dice que aunque él lo esté viendo, todavía no está desarrollado, todavía los botones sinápticos no han hecho clic, él todavía no entiende y no puede decir que es la misma plastilina. Creo que es un niño de 5, de 6 años. Un niño más chiquito todavía le enseñan su juguete preferido y aplaude. Un niño así como de 1 año o 2 años. Él lo maneja por meses. Y le enseñan el monito y se pone muy feliz. Y luego usan algo para tapar el juguete, como un cojín, una tela. Entonces el niño llora y no es capaz de entender que su juguete, su muñeco, está detrás de la hoja, de la mantilla o de algo que lo está tapando. Le retiran y sonríe porque está su juguete, se lo tapan y llora, ¿verdad? Como si verdaderamente se hubiera ido, como la película de ¿Dónde está bebé?, ¿verdad? Como si verdaderamente se escondiera. No tiene todavía esa capacidad de comprender. Y son esos, pues, detalles donde él nos va hablando sobre lo que sucede al interior del niño. Bueno, esta situación de Jean Piaget, muy importante para comprender entonces a qué edad es importante o puedo yo empezar a hablar a los niños sobre el amor de Dios, cuándo se puede hablar de la muerte, cuándo se puede hablar de lo que está bien o está mal, cuándo se puede hablar, por ejemplo, de situaciones como
la resurrección, el Espíritu Santo, entender y que tomemos en cuenta cuando si es que nos va a tocar trabajar con niños chiquitos en nuestras actividades pastorales o ya como catequetas profesionistas, entender, tener muy presente lo que Jean Piaget desarrolló y pueda servirme a mí como para estar, ay, voy a desarrollar una catequesis porque me pidieron para un retiro para los niños de no sé qué edad, revisar a Jean Piaget y darme cuenta, ¿verdad? Si lo que estoy haciendo verdaderamente va a implicar, va a significar lo que yo espero o lo que se espera de esa catequesis. Entonces es muy importante por eso conocer las teorías que nos presenta Jean Piaget. John Dewey es otro psicólogo también. Aquí me estoy viendo que me comí un 1, 1859, y me comí un 1, ¿verdad? Pero bueno, este filósofo y psicólogo estadounidense, fundador del funcionalismo de psicología, bueno, bla, 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 algo de su historia de él. Perdón que lo diga así de rápido, bla, 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 porque estoy aquí en las instalaciones del ISCA y van a cerrar la escuela y no me gustaría que me dejaran aquí encerrada, ¿verdad? Entonces por eso me voy, pero como ustedes se quedan con la presentación, espero que lo puedan leer. Él habla de, aquí viene algo muy, que me gusta, dice, ¿cómo se puede hablar del hombre sin referirse a lo que hace bien y lo que hace mal? Este es un contexto, así un panorama del pensamiento de John Dewey. Existe en Dewey una gran fe en la capacidad de los seres humanos normales para gobernarse a sí mismo. Imagínense, psicólogo y filósofo. Él piensa que el ideal no es que un niño acumule conocimientos, ojo, tiene que ver con la catequesis, sino que desarrolle capacidades. Los niños son agentes activos que aprenden al afrontar situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que han merecido su interés. Órale, ¿esto qué tiene que ver para con la vida y la catequesis? Agentes activos que aprenden a afrontar situaciones problemáticas. Ahí está algo de la clave del pensamiento de John Dewey refiriéndose a los alumnos. ¿Y qué él nos dice de lo que es un maestro? Y lo pongo así para que nosotros veamos. Alumno, bueno, este trabajo no me dio tiempo de cambiarles. Aquí a lo mejor podría yo escribir interlocutores, ¿verdad? En lugar de alumno y docente, pero realmente John Dewey no lo escribió para la catequesis. Nosotros somos los que vamos a construir en base con las teorías del aprendizaje de estos autores que les voy a presentar. Es por eso que aparece alumno y docente, ¿eh? No piensen que es porque yo piense que en la catequesis se llamen así. Respecto del docente, dice que el maestro tiene la misión de desarrollar en los estudiantes el hábito de pensar en conexión con la experiencia, es decir, que exista una actividad continua en la que el alumno esté interesado por sí mismo, captar su atención. Pensemos como catequetas, como catequistas. Tengo la misión de desarrollar en ellos el hábito de pensar en conexión con la experiencia. ¿Cuál conexión? Pues mi vida. ¿Recuerdan en el foro de la primera semana que contestaban? ¿Qué era lo que participaban? Realmente hay una separación, ¿verdad? En la catequesis se da una doctrina y no tiene nada que ver con la vida. Los chicos nada más van a cumplir para la formación para el sacramento de la catequesis y luego dicen, adiós, aquí está. Entonces, ¿qué parte de responsabilidad tenemos los catequistas? Verdaderamente el contenido, le ayudamos a que lo pongan en conexión con la experiencia de vida. Si lo hacemos, si no lo hacemos así, entonces, ¿cómo es que para ellos va a ser importante? Fíjense, lo más importante siempre para una persona es cuando hablas de ella. Si estamos con los niños o estamos con los adolescentes, ¿ustedes creen que no les va a parecer
importante o atractivo para ellos hablarles de ellos mismos, de lo que ellos están sintiendo, pensando o viviendo en su experiencia, en su vida cotidiana? Ojo, ¿qué es para John Dewey la enseñanza? La enseñanza debe de ser por la acción. Este es de la pedagogía activa, John Dewey. La educación es la vida y la escuela es la sociedad. Nosotros, ojo, en la catequesis no decimos esto, nosotros le llamamos comunidad. La catequesis nace en la comunidad, crece, se desarrolla, se experimenta en la comunidad y llega a la comunidad. Parte es la meta y la finalidad. Y aquí dice sociedad. Si él sin saberlo, mire, los aportes que nos puede dar o nos está dando, solo que a lo mejor no los hemos visto. El método de enseñanza lo llamaba método de problemas y consta de 5 fases o de momentos. Se inicia con una experiencia del niño, una interrupción de la experiencia para definir el problema. Vamos a ayudarle a definir y ponerle nombre, ¿verdad? Una situación y luego definirlo, ¿verdad? Y luego, tercero, hay una inspección de datos disponibles, una búsqueda de posibles soluciones, así como ideas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Después, la formulación de hipótesis con vistas a reanudar la continuidad de la experiencia. Si A, B. Si C, D. Si hago esto, ¿qué podría pasar? Una serie de hipótesis donde nosotros solamente somos mediadores y ellos son los que están construyendo y están viendo sus posibilidades para luego se llega al sometimiento de la hipótesis, de la corroboración y de la experiencia. Y se decide qué hacer. Pero se fijan, es una situación de un problema de vida, de un problema de lo que estemos hablando, de un tema de la catequesis, en donde él va a ver las situaciones y las posibles consecuencias y ayudarle a elegir, porque esto es en el aula, en la catequesis, como meras supuestos, como meros supuestos de aprendizaje. Bueno, para John Dewey es la enseñanza. ¿Y qué es el aprendizaje? Dice que el aprendizaje es la reconstrucción continua de la experiencia, reconstrucción continua de la experiencia. Recuerdo en una de mis clases de Biblia, cuando iniciaba, mi maestra de Biblia nos dijo un día, el Éxodo, el libro del Éxodo, es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Y yo decía, ¿por qué? Dice, porque la historia que le pasa al pueblo de Israel es una historia que se repite y se repite a lo largo de toda la vida. Decía, el significado de la liberación de Egipto, de la increencia cuando va atravesando el desierto, todas las cosas que le suceden. Dice, la enseñanza tiene que ver en que el hombre nunca termina de aprender. Después hay una materia que se llama Historia de la Vida Personal, todavía no la han llevado ustedes, pero retoma esta situación y te lleva a un momento en donde tú te descubres que también tú estás viviendo ese éxodo y cómo vas repitiendo esas situaciones porque no has terminado de construir esa experiencia. Y lo mismo que te agobiaba cuando estabas en el jardín de niños y luego en la primaria, en la secundaria, si no lo has aprendido, son patrones que se van repitiendo. Bueno, y luego entra con la historia personal y bueno, muchas cosas que vas a ver. Te va a gustar mucho esta situación. Pues John Dewey nos dice que ese es el aprendizaje, esa reconstrucción continua de la experiencia que tiene por objeto extender y profundizar el contenido social. Se logra al problematizar una situación y como estímulo para el pensamiento donde el alumno posee la información y hace las observaciones necesarias para tratar de resolverlo. Es lo que se le llama el aprendizaje experiencial, pero puede quedar, ojo, como un contenido si no ayudamos a que esto se aterrice con una vivencia, con una experiencia real, ¿verdad? Aterrizarlo.
ayudarle a conectar. Y luego tomamos a Jean Piaget. ¿En qué edad se puede dar esto? ¿Cuándo ya empieza a tener relación lo que siento con lo que pienso, con lo que expreso, ¿verdad? Entonces se fijan así como que vamos tejiendo. Bueno, se quedan con estas filminas y pasamos con Eric Fromm. No quiero detenerme. Ya van a cerrar las 8:57. No quiero detenerme mucho. Pueden leer algo. Son de las cosas más sintéticas, más concretas de lo que es el autor, ¿verdad? De algo de su vida y luego lo que para él es un alumno y lo que es para el docente. Algo importante que quiero resaltar de Eric Fromm, que tiene que ver mucho con la catequesis, dice, para Fromm, el niño todavía no se le considera un ser humano en el sentido estricto de la palabra. Solo es un homo sapiens, ya que necesita vivir, ojo, un proceso de humanización, de ser educado en qué es ser humano, para llegar a ser considerado eso, para llegar a ser considerado un humano, ya que la humanización no es algo que está en los genes, sino que necesita ser aprendido. Y esto yo lo relaciono mucho con el 357 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla de las capacidades. Dice, el ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de nuestro Señor, posee que esa capacidad de, y empieza a describirlo, ¿verdad? Entrar en relación, en saber amar. O sea, va hablando de esas cualidades que tiene la persona, es única, capaz de bla, 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 y empieza a hablar pues de lo que es el ser humano. Y entonces yo aquí lo relaciono y digo, verdaderamente los seres humanos necesitamos que alguien nos habilite esas capacidades que tenemos de ser imagen y semejanza de Dios. Si nos fue dada esas capacidades de llegar a tener, de llegar a trascender, puesto que somos espíritu y que está dentro de una materia de un cuerpo, entonces, ¿quién nos va a habilitar eso? ¿En las escuelas? En las escuelas a lo mejor nos habilitarán algunas competencias, ¿verdad? Pero las capacidades, la habilitación de ser humano, como dice Fromm, y yo me quedé y dije, mira, ya hubo alguien más que nos hablaba desde el Génesis, ¿verdad? Imagen y semejanza. Entonces, esto yo resalto pues de Eric Fromm. Nos dice que la enseñanza, la finalidad de la enseñanza, ojo catequeta, consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él mismo. Y retomo y dije, el ser humano, ¿cuál es la finalidad del ser humano? Pues el plan de Dios es vivir en plenitud. Jesucristo vino a decirnos qué cosa. Tenemos un papá que nos ama, genial. Vino a hablarnos de las bienaventuranzas, genial. Y vino a inaugurar el reino de Dios, genial. Todo eso nos habla de vivir en plenitud, de vivir bien. Entonces, se fijan cómo así traté de retomar de cada uno de estos autores, o sea, algo, aportes que nos pueden significar y nos pueden servir para construir pues nuestras catequesis. El aprendizaje pues va a ir más allá de la solución de los problemas, porque el aprendizaje es la búsqueda de la liberación de la persona mediante la máxima conciencia del bienestar, la independencia, el desarrollo de la capacidad de amar y el desarrollo del pensamiento crítico. Ojo, ¿qué nos hace falta también en la catequesis? No, eso también desde luego para la educación formal, escolar, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, somos catequetas nosotros. Yo sé que de aquí se pueden sacar muchos más aprendizajes y más cosas para hacerlo, pero quiero que nos ubiquemos como catequetas, ¿verdad? Yo me di a la labor de hacer pues estas
estos extractos de estos autores. María Montessori también, otra gran personaje, pedagoga italiana, ¿verdad? El método que ella proponía, una gran diversificación del trabajo y la máxima libertad posible. Ella decía que los niños no son adultos pequeños, que no los debemos de tratar como adultos chiquitos, que ellos tienen otra situación, otra estructura del pensamiento y otra forma de ver las cosas, de acercarse. Entonces debemos tomarlo. Ella, quien conoce un poquito también de Montessori, sabe que lo que ella decía, el niño aprende haciendo en una libertad con límites. Existen todavía las aulas Montessori donde vemos si son sillas, muebles chiquitos, mobiliarios. El material, una peculiaridad que tiene, son organizados, son limpios. Los niños que entran a estas aulas tienen cambios no únicamente entre cogniciones, ¿verdad? También aprenden a relacionarse, ser sociales, ser asertivos, y todo esto se lo descubre María Montessori. Hay una película que habla de su vida, ojalá la puedan ver. Así, Vida de María Montessori, está libre en YouTube. Y si alguien no la conoce, ¿verdad? Si ya la conocen, pues un poco no está genial el respeto, la calidad, el tratar a los seres humanos, a los niños. Ella empieza trabajando con niños que estaban diagnosticados así como retrasados mentales. Ella creo que va a un hospital donde tienen niños con esquizofrenia y está trabajando con ellos y los enseña, incluso en el mismo tiempo de una escuela normal, les enseña mucho más cosas que a niños que son llamados pues normales. Nos habla también de la enseñanza. Ella habla mucho de la enseñanza sobre lo que es la narración. Dice, la enseñanza tiene una base también en la libertad, que inicia con observar al alumno y así descubre lo que el niño necesita. El aprendizaje, pues, Montessori, son los niños los que deciden qué quieren aprender, cuándo y durante cuánto tiempo quieren hacerlo, ya que todo está dispuesto para que no tengan que pedir ayuda. El guía, el auxiliar o el maestro del aula se dedican exclusivamente a observar a los niños y a guiarlos en momentos puntuales. Todos los niños aprenden por medio del juego-trabajo, porque el juego es el trabajo de los niños. Aprenden jugando, experimentando con las cosas del mundo y las cosas que les rodean. Los juegos son espontáneos y se inician en respuesta a las propias necesidades del desarrollo. Todos los niños aprenden mediante la participación activa. Ojo, para nuestros trabajos en la catequesis. Aprenden jugando, aprenden de manera activa. Ya no el que esté así como yo, que estoy hable y hable, ¿verdad? No, este tipo de enseñanza no es la ideal, es mejor la interacción en donde ellos sean los protagonistas y nosotros únicamente quienes acompañemos, guiemos, observemos, ¿verdad? Y dejando que ellos vayan construyendo y vayan sacando sus conclusiones y decidan cómo están. Les damos a ver, este es el tema mediante una problematización de un contenido y que ellos puedan resolverlo. Cosa que sería muy padre si estuviéramos conectados, pero bueno, ha sido un día bien curioso donde por una situación de tránsito llegué algo tarde, me puse a grabar, no se grabó y ahorita salí de dar una clase presencial y ya casi me tengo que ir porque van a cerrar la escuela. Bueno, ustedes no tienen la culpa, yo sé. Vámonos a otro autor, Henry Wallon. También
finales del 1879 a 1962, filósofo, médico y psiquiatra infantil de origen francés dedicado al estudio del desarrollo psicológico, etc. Él trabajó con niños turbulentos, niños problemáticos, niños que la gente no quería, ¿verdad? Él también hizo varios aportes. Él coincide con Vygotsky. Dice, al afirmar que el niño es un ser social desde que nace y que en la interacción con los demás va a residir la clave de su desarrollo y aprendizaje. Para él, el desarrollo del niño pasa por fases sucesivas donde se van modificando simultáneamente sus posibilidades motrices y su significación psíquica del conocimiento. Es decir, el niño va cambiando, va modificándose. No es alguien que si se equivoca, si nosotros o alguien lo califica como torpe, como lento o como problemático, como turbulento, como latoso, qué sé yo, no quiere decir que se está encasillado y condenado a quedarse allí. Puede cambiar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un medio ambiente. Cuando yo salí de la Facultad de Geografía, primero soy licenciada en Geografía, me titulé como geógrafa primero. Mi primer trabajo fue en el Descopres, entré al Centro Tutelar para Menores y desarrollé un trabajo donde tenía que ver con esta situación, que dio buenos resultados en el tiempo pues que estuve allí. Si al niño que estaba allí interno en el Centro Tutelar para Menores se le modificaba un medio ambiente más sano, claro que iba a haber un cambio. El problema es que los tutelares lo que más pueden estar era, bueno, no sé si ahora ya cambió, era de 3 meses. Si el niño estaba sanándose social, iba desarrollándose de una manera diferente dentro del centro tutelar, salía descontaminado, pero volvía a dónde? Volvía a la calle, donde tenía padrastro o tenía madrastra y sufrían un sinfín de situaciones. O sea, aquí la procuración de la justicia de nuestro lugar, de nuestra sociedad, pues por más que se hiciera algo mientras los niños eran detenidos porque se drogaban o porque los encontraban en prostitución, qué sé yo, robando algo, no podían permanecer más de 3 meses dentro del tutelar y regresaban a la calle. A veces era mejor la reincidencia que regresaran para que pudieran estar más tiempo en una situación mejor. No sé, ya perdí el contacto con ese trabajo, pero sí tenía que ver con esa pues situación de, del desarrollo del ambiente. También nos habla este autor Wallon. Dudé cuando lo vi, dije, ay no, sí es. Se basa en una metodología, dice que la enseñanza tiene que ver con el modo de plantear los problemas y el enfoque para resolverlo, que se relaciona con su concepción de la psicología, del cómo y del qué se construye el hombre como tal. Entonces, el ambiente, ¿no? Es definitivo, aquí va a apoyar. Otro actor, Johann Friedrich Herbert, este autor no lo puse porque me pareciera en positivo. En una de las grabaciones que no quedó, yo les comentaba que mi señor cura a veces me invitaba a que trabajara con él y yo me sentía mal. Le decía, padre, ¿por qué me invita si a veces lo que yo digo nada tiene que ver con lo que usted quiere que se haga? Y me dijo un día, mira, no te sientas mal, lo que pasa es que a veces yo nada más escucho mi conciencia y necesito que venga alguien más y al escuchar lo que está diciendo puede ser
Y sí, a veces se quedaba con lo que yo decía, con mis ideas, como qué vamos a hacer en la fiesta patronal, o qué vamos a hacer en el retiro de los adultos, etcétera, ¿no? Y decía, y a veces las ideas que me dan las otras personas son exactamente lo que yo no quiero. Dice, pero me funciona. Dice, porque si estoy yo solo, me trabo y no escribo nada. Entonces, cuando yo leía a este Herbert, me acordé de mi señor cura y entonces, sí, fíjese lo que habla, dice que el alumno tiene un papel receptivo, educable y maleable, que necesita ser disciplinado para forjar su carácter. Si no se lograra este objetivo, para eso sirve el gobierno, para amenazarlo, amonestarlo y castigarlo. O sea, como para que veamos un punto y veamos otro, ¿verdad? Dice que el papel de docente es edificar el espíritu infantil. Hay cosas que me gustan. La forma en cómo él las llevaba a cabo tal vez no sean las adecuadas, pero eso de edificar el espíritu infantil, construirle una experiencia determinada, función para la cual cuenta el formador, dice, con 3 grandes medios: la instrucción, la cultura moral y el gobierno de los niños. Entonces hay cosas que yo siento que podemos rescatar incluso de este autor que me parece así como un poco duro, pero en algunas cosas yo estoy de acuerdo, ¿no? Sobre todo en la construir y moldear la voluntad de los alumnos. Me acordé de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Como sus hermanas le ayudaban, la ejercitaban en la construcción de la voluntad, que iban caminando y tenía mucha sed y le decía a su hermanita, ya cuando llegaban al agua, ¿qué te parece si nos esperamos un momento y ofrecemos este sacrificio y no tomamos agua en este momento, sino hasta dentro de unos minutos y lo ofrecemos? Y ofrecían por alguna situación, ¿no? Pero ahí estaba edificando y formando pues la voluntad de ella. Me voy a ir un poquito más rapidito. George Michael Steiner, este autor nos habla también, otro pedagogo alemán, nos dice que él ve al alumno como un ser que organiza y elabora sus propios esquemas mentales de lo que consideran bienes culturales y valores. De igual forma, nos muestra que estos esquemas como algo que debe de ser experimentado, no solo conocido. Aquí hace referencia un poquito a lo que hoy conocemos como ese aprendizaje experiencial, ¿verdad? Y el docente como un educador social que necesita una estrecha relación con sus semejantes para que pueda ayudarlos a superar sus obstáculos. Alguien que, que tenga, que se mezcle, que interactúe con el mundo, que tenga experiencia en tratar, que se interese, como dice el Papa Francisco, que huela a oveja, ¿verdad? Nos dice que la enseñanza, la instrucción cívica y la enseñanza de trabajos manuales prácticos son los principios metódicos complementarios que se diferencian solamente en el grado de importancia que se les atribuye en ambos niveles. Otra vez, pedagogía activa, aprender haciendo, ¿verdad? Enseñar haciendo. Bueno, así rápidamente, perdón, ustedes pueden profundizar más, busquen en internet, métanse y pueden profundizar y hagan un ejercicio parecido a lo que hicimos ahorita. Vamos retomando qué es lo importante de estos autores, de estas teorías, y las vamos a conjuntar entonces con las teorías del desarrollo humano. ¿Para qué? Para que podamos hacer un ejercicio. Este ejercicio no lo voy a realizar en este momento, ya tengo que cerrar la sesión, pero lo voy a dejar pendiente, pero quiero que ustedes vean hacia dónde va. Vamos a construir una definición de lo que es catequesis. Ya sabemos, hay muchas definiciones. ¿Cuál es la que te gusta a ti? Lo vamos a retomar en la siguiente clase.
una definición que es para mí la catequesis, como proceso de formación, como crecimiento de maduración, etcétera, ¿verdad? Y lo vamos a aterrizar con las teorías para hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que me hubiera gustado hacerlo en este momento, pero bueno, ya les platiqué que pasó muchas cosas. Y vamos a hacer un ejemplo como para dar una catequesis que nos hable de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a retomar para el siguiente tema. Eh, quiero que lean más con mayor detenimiento las filminas que pasamos y si pueden, sus apuntes de esto que ustedes ya lo vieron en otras materias, puesto que el ejercicio que vamos a hacer va a dar mucha luz sobre esa respuesta que estamos pidiendo, ¿verdad? ¿De qué manera se debe de dar la catequesis hoy? ¿Cómo deben de ser los procesos para dejar de ser procesos doctrinales? Los contenidos no los vamos a cambiar, los contenidos siguen allí, los procesos, en la forma de hacerlo, la forma de acercarse después a esa que necesitamos ir creciendo e ir cambiando. Bueno, que pasen buenas noches. ¿Algún comentario, algo? Pueden dejarlo en el chat o en el foro. Tienen ustedes mis datos. Espero que haya sido comprendido, ¿verdad? Si no, estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Espero sus actividades. Gracias, buenas noches.